Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Interfaz, Salud y Derecho. Aprovecho de contar que a partir de ahora, Interfaz, Salud y Derecho también se puede escuchar a través de canal de Spotify, de Apple Podcast y de Google Podcast. Hoy hay dos importantes invitadas. Vamos a hablar de pericias, de peritaje, del Colegio de Peritos Profesionales de Chile. Para esa conversación nos acompañan y doy las gracias por haber aceptado participar a doña Paulina Müller Ugarte. Ella es presidenta del Colegio de Peritos Profesionales de Chile, y a doña Carmen Cerda Aguilar, directora de esta misma institución. Muy bienvenidas a ambas. Muchas gracias por esta disposición a esta conversación sobre un tema que seguramente nos apasiona a los tres. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Muchas gracias por el espacio y porque creo que es importante acceder a la conversación que vamos a tener ahora. Son temas que están permanentemente presentes en nuestro medio, en nuestro mundo, el tema de la justicia y en el último tiempo, sobre todo, el tema de los peritajes está cada día más presente. Y es importante reflexionar y conversar al respecto. Así que te agradezco este espacio. Gracias a ustedes. Quisiera partir preguntándoles un poco desde lo personal. ¿Desde dónde se construye el camino? ¿Cuál es la profesión de base de cada una? ¿Cómo llegan a construir el camino hasta el ser peritas en la materia correspondiente? Paulina. Yo soy psicóloga, pero me acerqué al mundo del peritaje desde mi propia cercanía al mundo del derecho y la inquietud por llegar a aportar para tener una mejor justicia, una mayor justicia. Y desde allí empecé a acercarme al mundo de la documentología, de la documentoscopía más bien, ¿no es cierto? Porque también veo no solamente documentos cuestionados, sino también escritura y otro tipo, por ejemplo, libros, en que hay que probar autoría negativa o positiva. Y desde esa inquietud empecé a realizar distintos estudios por mi cuenta primero, ¿no es cierto? Y de a poco fui accediendo a los escasos, al escaso mundo de formación que hay aquí, que incluso hubo varias, recordaremos que hubo varios intentos, ¿no es cierto?, de hacer una formación desde lo forense, que lamentablemente, aun cuando nunca la carrera fue cuestionada, la malla, digamos, en sí misma, sí la venta, digamos, de una oportunidad laboral que no era tal. Y tuve formación en la Universidad de Barcelona en respecto de la pericia documental precisamente, y después, ¿cómo se llama?, con diversos cursos, pericia caligráfica y grafológica, también a través de diversos cursos, pero fundamentalmente a través de una búsqueda personal. En cuanto a la psicología, creo que se complementan ambos mundos, pero todavía me siento un poquitito estoy recién incorporándome al mundo de la pericia psicológica, con mucho respeto y mucha responsabilidad, porque creo que ese sí es un mundo muy delicado al que acceder con una responsabilidad mayor. Espero en los próximos años poder hacerlo con más responsabilidad y más fuerza. Esa es mi historia, Arturo, más o menos, contada así en breves palabras. Muy bien. Y Carmen, ¿desde dónde construye el camino hacia el peritaje? Yo creo que el peritaje venía conmigo.
Mi padre siguió la carrera judicial desde ser juez de provincia, ¿sí? Hasta ser presidente de una corte de provincia. ¿Mm? Y en todo este trayecto yo estaba cerca de él. ¿Mm? Y me di cuenta que había un lado que era del ser humano, ¿m? Del cuerpo humano, que se lesionaba, se moría, y que eso era interesante para los jueces, ¿ya? Que los jueces tenían ciertas dudas acerca de eso. Y cuando tenía yo unos 12 años, mi padre compró un libro de medicina legal de un señor francés traducido al castellano, que se llamaba Medicina Legal de Simona. Y yo me lo tragué, literalmente me lo tragué, me lo aprendí de memorias, ¿ya? Y después, a los 16, entré a estudiar medicina, porque me interesaba, siempre me ha interesado el ser humano en todas sus dimensiones. ¿Mm? Y cuando estudié medicina, yo tomé con gran entusiasmo el asunto de las autopsias y qué sé yo, que a mis compañeros no les gustaba nada. ¿Mm? Y finalmente cuando egresé, dije yo quiero estudiar medicina legal. Y no había dónde estudiar medicina legal en Chile. Así que me fui a trabajar a un hospitalito chico y de pronto en los avisos del diario salió una beca de formación en medicina legal con anatomía patológica, que era otro ramo que a mí me gustaba mucho. Y era en Santiago, yo no conocía a nadie, vine así como el día antes a saber dónde había que presentarse. Y me trataron de corretear, decirme que el hospital donde iba a hacer la beca era un hospital muy pobre, me preguntaron si le tenía miedo a los muertos, me preguntaron varias cosas bien exóticas. ¿M? Yo le dije que me daban más miedo a los vivos, y al final entonces me dieron esa beca a mí. La anatomía patológica con la medicina legal se complementan demasiado. ¿M? Es más, yo creo que no puede ser la una sin la otra. Sobre todo si uno se va a dedicar a la tanatología, y de hecho en el extranjero las becas son así. ¿Mm? Ahora, ¿quién dio la beca? Universidad de Chile. ¿Para qué? Para tener un profesor de medicina legal. O sea, esto no estaba pensado para trabajar en un servicio, sino que para hacer docencia. Y la escuela de posgrado dio varias becas, pero de esas como 8 becas que dio, solamente una compañera y yo nos quedamos en la docencia de la medicina legal en la Universidad de Chile. Los demás migraron todos a las otras especialidades, y entonces la escuela de posgrado decidió que había fracasado esta cuestión, porque gastar plata en pagarle un sueldo a estos pescados, digamos, que estaban ahí, y que solamente 2 de 8 siguieran el desafío que se presentaba, que era proseguir con la docencia, era un mal negocio, definitivamente. Entonces se cerró esta especialización durante muchos años. Yo terminé en el 82, y de ahí hasta el año 95 no se formó nadie más. Y las personas que se han formado después de eso, no hay financiamiento tampoco, entonces se lo tienen que pagar ellos. Las becas son bastante caras. El Ministerio de Salud no forma especialistas en medicina legal porque no trabajan para el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Justicia tampoco, porque no trabaja con médicos. Entonces, el número de candidatos que se especializan son entre medio y 1 al año, ¿ya? Y es una beca que dura 3 años. Y la mayoría de las personas que egresaron de ahí, yo alcancé a formar 16. Esos están trabajando en la Policía de Investigaciones y en el Servicio Médico Legal, pero en Santiago, salvo una que está en Punta Arenas y otra que está en Concepción. Y todos los demás que en Santiago. Ambas, y, perdón, Carmen, sí, ambas desde mundos muy distintos, según advierto, y también con motivaciones muy particulares, muy desde la historia personal, convergen en una misma institución, el Colegio de Peritos Profesionales de Chile, y hoy día, con esa experiencia, con esa motivación,
ostentan cargos de responsabilidad. ¿Cómo converge esa historia personal? ¿Cómo aporta al colegio? ¿En qué consiste el colegio? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿En qué se distingue de otros? Porque me llama la atención que en esto del título hay una enorme diversidad. No es el colegio de psicólogos, no es el colegio médico, es el colegio de peritos, y entiendo que ustedes acogen a múltiples profesiones que a su vez debe implicar también variados desafíos. Eh, ¿Cómo se cruzan esos caminos? Mira, el colegio nace en el año 2015 a raíz de conversaciones bien básicas primero y muy iniciales respecto a la, ¿cómo podríamos decir? Al desmedro que había, ¿no es cierto?, frente a la figura del perito. Y nace de una conversación y de diversas reuniones de una serie de profesionales dedicados por mucho tiempo a ejercer como peritos. Nace también a raíz del requerimiento que había después de la reforma procesal, ¿no es cierto?, penal, y de toda la necesidad que se veía en el medio de tener peritos formados, peritos éticamente responsables, y entonces estas personas, entre las que me cuento y se cuenta también la doctora Carmen, por supuesto, dan inicio a este colegio, fundamentalmente teniendo como objetivo la defensa y la relevancia de la profesión o oficio del perito, y también con la idea de reflexionar sobre la responsabilidad que tiene la persona que ejerce este papel frente a los tribunales de justicia, frente a la sociedad en general, ¿no es cierto? Y también de desarrollar instancias de formación, de capacitación y de comunicación con las instancias, como decía la Carmen, que requieren de los servicios periciales. Esto, como te digo, Arturo, nació en el año 2015, hemos avanzado bastante, si bien a lo mejor no con la rapidez que hubiéramos querido, nos tocó, ¿no es cierto?, la pandemia ahora, que produjo como un frenazo en las actividades. Hemos desarrollado, me parece que son 8 encuentros temáticos, en que hemos tratado, por ejemplo, desde el tema de los honorarios, que es un tema bastante delicado y que siempre hay como que hay dudas, hay consultas, hay inquietud al respecto, tanto de la persona que ejerce, como te digo, el oficio de la profesión de perito, así como del que requiere el servicio. Y también sobre procedimientos, sobre distintas herramientas que se van desarrollando en el mundo, ¿no es cierto? Y que creemos que es interesante entregarla a los peritos aquí en Chile, y también con importantes desafíos que ya vamos a conversar, en que nos hemos fijado unas metas muy desafiantes, en que estamos iniciando o recorriendo un camino que yo creo que nos va a llevar a lo que finalmente queremos, que es formar peritos profesionales, peritos que se dediquen a esto no como una actividad paralela a la actividad, ¿no es cierto?, profesional, que puede ser un ingeniero, como decía Carmen, puede ser un médico, puede ser, no sé, otro tipo, un profesor, un contador, sino que tenga claridad en que si ejerce como perito, sepa qué es lo que está haciendo de verdad, cuál es su impronta ética, cuál debe ser su responsabilidad frente a lo que informa, ¿no es cierto?, cuál debe ser su metodología que utiliza, ¿no es cierto?, cómo debe eso estar basado en el método científico, que le da, ¿no es cierto?, una credibilidad mayor y, por supuesto, categórica a lo que va a aportar al tribunal,
Y no solamente como peritos judiciales, también se han creado diversas instancias, los tribunales arbitrales, por ejemplo, los litigios privados también, donde de repente la palabra de un perito evita o limita, ¿no es cierto?, la posibilidad de llegar a una instancia judicial, donde se soluciona antes este conflicto, y también con una apertura especial que estamos desarrollando a todo lo que es peritajes sociales, peritajes psicológicos, que desde la creación, ¿no es cierto?, de los tribunales de familia y los cambios que ha habido en lo laboral son cada vez más requeridos, y por supuesto que requieren, ¿no es cierto?, una formación más precisa y más potente para lograr cumplir con el desafío con el caso al que se enfrenta, ¿no es cierto?, que hay diversidad de temas y para los que el perito tiene que estar preparado. Yo no sé si la Carmen quiere agregar algo, por favor, Carmencita. A mí me interesó incorporarme al colegio porque pienso que en conjunto nosotros podemos hacer más que cada cual por su lado, en cuanto a apoyarnos unos a otros y darle una cierta fuerza y representatividad al gremio, por decirlo de alguna manera, de los peritos, ¿m? Porque me di cuenta, yo era funcionaria como médico, era funcionaria de la Policía de Investigaciones de Chile cuando empezó la reforma, ¿m? Y viví los primeros juicios que se hicieron, me tocó ir a declarar como perito, ¿m? Y me di cuenta que había, que las intenciones eran muy buenas, digamos, pero que había dificultades y me interesaba que se pudieran solucionar. Y por otra parte me ha tocado hasta el día de hoy estar en la certificación de médicos, de especialistas médicos, ¿m? Y todo lo que yo aprendí ahí, por supuesto no de todos los médicos, sino que de aquellos que se dedican a la medicina legal, ¿ya? Entonces, de cómo se formaban los comités de especialidad, de qué requisitos, qué programas, la instancia formadora, que en el caso de nosotros falta, ¿m? El respaldo de la academia, de algún tipo de universidad, por ejemplo, o instituto, o alguna cosa que permita diagnosticar qué formación tiene una persona y mejorarla. Es decir, si alguien dice yo me quiero dedicar a ser perito, que haya una posibilidad de aprendizaje, posibilidades de evaluación y posibilidades de certificación. Entonces, justamente el modelo de certificación por un tercero que asegure que este perito es capaz de desempeñar bien su trabajo, me parece que sería un respaldo notable para que los mismos jueces o fiscales, qué sé yo, dijeran, bueno, este perito está certificado por una entidad que tendría que ser externa al colegio, pero tendría que ser una entidad país, ¿ya? Formada por tanto los peritos, digamos, con más experiencia, como por los usuarios. O sea, ahí tendría que haber jueces, tendría que haber Corte Suprema, cortes de apelaciones, tendría que haber tribunales de familia también, o sea, todos los que van a ocupar los peritajes, que puedan decir lo que necesitan, ¿m? Y los peritos ya en ejercicio con mucha experiencia, decir, esto se aprende así, ¿m? Y que haya alguna institución que desarrolle programas que permitan llegar de A, el profesional que no es perito, a B, un profesional que sí es perito, y C, a la certificación periódica, porque en medicina se habla de la recertificación, es decir, dura 5 años la primera certificación y después uno tiene que ir actualizándose y cada 5 años tiene que renovar su certificación para estar vigente. Entonces, a mí eso fue lo que me interesó de participar en el colegio, y en eso estamos empeñadas con Paulina y estamos haciendo varias actividades al respecto. ¿Cuál es la estructura del colegio? ¿A cuántos, no sé cómo los llaman, a cuántos miembros, a cuántos afiliados hoy día acoge? ¿Cuántas profesiones están representadas? Mira, actualmente somos, no estoy segura si 65 o 67
colegiados, llamamos nosotros, colegas colegiados, de diversas especialidades. Tenemos la doctora Carmen, que es médico, y tenemos por el otro extremo, yo me atrevería a decir, un ingeniero naval, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ahí dentro de esa hay distintas especialidades. Tenemos accidentólogos, tenemos psicólogos, contadores, ingenieros, bueno, y una serie más de profesiones u oficios, ¿no es cierto? Porque no tenemos que olvidarnos que un perito no requiere un título dependiendo de la especialidad, ¿no es cierto? Sino que nuestro código lo define como un experto en una profesión o en un oficio. Y eso es bien importante, creo yo, recalcarlo. Tú me preguntabas, bueno, la diversidad nos da una gran ventaja también, porque en el fondo compartimos experiencias desde distintos ámbitos, pero lo fundamental y la preocupación primaria del colegio es formar un perito. Un perito, como te decíamos hace un rato, que sea un perito profesional, que se dedique a esto en forma seria, responsable, con parámetros definidos. Y para eso estamos trabajando en varias tareas que tenemos, que son unas más grandes que otras. La doctora mencionaba recién el tema de la certificación, en que estamos ya dando varios pasos. Hemos tenido una reunión con el presidente de la Corte Suprema, donde le planteamos esto. Fue muy interesante, muy bien acogido el planteamiento que le llevamos, pero esto depende no solo de la Corte, sino que también tiene una parte, ¿no es cierto?, que es legislativa, donde también vamos a seguir ese camino. Y por otro lado estamos trabajando también con el Instituto de Normalización, porque la idea, ¿no es cierto?, es partir con una norma chilena sobre peritaje. Como sabemos, en Europa hay una norma que se refiere específicamente al procedimiento pericial, ¿no es cierto? Cada uno tendrá su experticia en su propio campo, en su propia área, pero el procedimiento pericial es uno solo. Y entonces la norma sistematizaría esta manera de enfrentar un peritaje. Por otro lado, creemos que es bien importante también que la persona que se dedica al peritaje judicial, por ejemplo, tenga nociones básicas de derecho, que entienda lo que es, ¿no es cierto?, una audiencia, que entienda cómo se hace un escrito, para qué se hace un escrito, las formalidades, ¿no es cierto?, el juez, el administrador del tribunal, todo lo que ha cambiado ahora, el tipo de audiencia, qué es una audiencia de reconocimiento, cómo es la estructura, o cómo debiera ser la estructura de un informe pericial, cómo trabajar, por ejemplo, las imágenes, la fotografía, lo que tú incorpores como anexos a tu informe, cómo defender un peritaje, que es donde muchos de nuestros peritos, bueno, cuando empezó el tema de la oralidad, ¿no es cierto?, ahí se encontraron con problemas, porque hasta antes, ¿no es cierto?, todo era por escrito, donde hasta por ahí es más fácil, aunque igual hay que cuidar el lenguaje, usar los conceptos tal como debe ser, no incurrir, ¿no es cierto?, en fallas respecto al uso de la palabra, pero la defensa oral nos cambió el escenario, y entonces también hay que aprender, hay que tener habilidad en el uso, ¿no es cierto?, de la defensa oral, de la pregunta y la contrapregunta, y qué es lo que uno corresponde y a quién se dirige en la audiencia. Los plazos también, que muchos peritos lo ignoran, aunque estén habilitados en las cortes, y lamentablemente se encuentran con que perjudicaron al tribunal o a su cliente o a alguna de las partes, ¿no es cierto?, cuando incurrieron en problemas de plazos, por ejemplo. Entonces, y retomando, una de nuestras tareas más próximas es dedicarnos un poco a aquello, a la forma, a que sea tan distinta a resaltar que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no es cierto? Con esta norma chilena que estamos ya trabajando en aquella, para después, ¿no es cierto?, seguir con el proceso de certificación, que tiene un poquitito más de trabajo. Por otro lado, también estamos interesados en crear
como existe en otros países, en otros continentes sobre todo, un manual de buenas prácticas, ¿no es cierto?, con recomendaciones, cómo tratar entre colegas, por ejemplo, nos encontramos de repente, incluso entre los mismos colegiados, en una vereda uno y en otra vereda el otro, entonces buenas prácticas al respecto, y el tema de la ética y la responsabilidad que conlleva el dar una opinión, dar un informe a un tribunal, ¿no es cierto?, la responsabilidad que lleva, porque podemos, ¿no es cierto?, en casos extremos, llevar a que una persona sea condenada, por ejemplo, a una pena de prisión, o dejar a lo mejor sin, ¿cómo se dice?, sin una pena, sin una condena a una persona que debió tener. Como te digo, son múltiples las tareas que tenemos como colegio, estamos empeñados en hacerlas a la brevedad, en la medida en que por supuesto sea recomendable hacerla así. Tenemos procesos de reflexión interna importantes y creemos que debemos ir lento pero seguro, como se dice, frente a todas estas tareas y desafíos que te comento. ¿Y cómo se incorporan los profesionales que ya, por ejemplo, que ya llevan mucho tiempo ejerciendo la profesión y que descubren, como ustedes lo hicieron, la necesidad de encontrarse con otros en un mismo desafío, o profesionales jóvenes, gente que tiene el sueño de ser perito, que viene saliendo de la universidad, que no ha sido perito nunca y que reconoce que es un camino desafiante con muchas responsabilidades, como lo acaba de plantear Paulina? ¿Cómo se acercan? ¿Cómo llegan a ustedes? ¿Cuáles son los requisitos? Eh, ¿Cómo es ese Mira, proceso? tenemos en nuestro sitio web, colegioperitosdechile.cl, está la formalidad a través de la cual se pueden, ¿no es cierto?, postular, presentar sus antecedentes, y estos antecedentes son evaluados por una comisión de admisión que la presenta luego al directorio, ¿no es cierto?, lo conversamos, analizamos, se le hace una entrevista también, uno de nuestros directores se comunica con la persona que está postulando para conocerla, ¿no es cierto? Y una vez analizados los antecedentes curriculares, bueno, también un certificado de antecedentes, por supuesto, y la carta de voluntad que él, ¿no es cierto?, que tiene que expresar, ¿no es cierto?, cuál es el interés que tienen en incorporarse al colegio. Bueno, el directorio toma la decisión si lo incorpora o no. Tenemos una cuota de incorporación, ¿no es cierto?, y tenemos una cuota social como corresponde a porque en realidad somos una asociación gremial. Los colegios, tú sabes que en Chile hoy día no existen sino como asociaciones gremiales. Y eso, ¿no es cierto?, le permite figurar en nuestro sitio web con su fotografía y un breve resumen de su currículum. El que entregamos también una credencial que con un código QR puede la persona identificarlo y lo lleva, ¿no es cierto?, al sitio web, donde puede leer tener claridad y constatar de que es un perito que está colegiado y conocer su currículum resumido a lo menos. Ahora, respecto a los estudiantes, a las personas que están recién egresando de una carrera, tenemos ahí un análisis más profundo, porque en realidad debiera ser el colegio para peritos que ya están ejerciendo. Entonces ahí estamos incluso en este minuto modificando respecto de aquello, ¿no es cierto? Le vamos, entre las ideas que tenemos para concretar a la brevedad es pedir una ponencia o un tipo de exposición del postulante, entregado no solamente al directorio, sino que al resto de los socios en una conferencia que puede ser, no sé, trimestralmente con las personas que están postulando, 2 o 3 personas que pudieran hacer esta conferencia dentro de cada uno de su especialidad, ¿no es cierto?, para entender y darnos cuenta en realidad si él va a ejercer como perito o solamente quiere tener, ¿no es cierto?, esto como un agregado más en su currículum que está iniciando a crearse.
Pero todo es conversado y analizado en el directorio. Me interesa comentarte otro que se me quedó en el tintero, y que uno de los desafíos que tenemos como colegio y más importantes hoy en día también, dentro de los importantes, es propender a la descentralización del colegio. Estamos con la idea de crear capítulos regionales. Próximamente el primero va a ser en el sur, donde en Concepción fundamentalmente, para reunir a los peritos del sur, porque en Concepción tenemos varios miembros del colegio que están dispuestos a asumir la responsabilidad de mantener allá una sede o un capítulo, como queramos llamarlo, para después, ¿no es cierto?, ir al norte y ahí reunir a los peritos del norte, porque hasta ahora las actividades han sido fundamentalmente en Santiago, aunque hemos hecho algunas en Temuco. En Temuco tuvimos un congreso que fue muy interesante, casi 200 asistentes, pero allá hace un par de años atrás. Y como te decía, la pandemia como que nos detuvo un poquitito en este camino de hacer cosas presenciales, pero lo estamos retomando y esperamos en octubre, si Dios quiere, tener una actividad presencial para formar el capítulo de Concepción. Qué bien. Ahora, mirando estos días un poco a propósito de un artículo, mirando un poco de historia, en Chile en los últimos años ha habido una mirada bastante crítica respecto del rol del perito. Se ha instalado particularmente en los tribunales de familia, pero no solo en los tribunales de familia. Y cuando se mira también fuera del país, es posible advertir que esta mirada crítica no es ni local ni nueva. Hay también en otros continentes donde la carrera pericial lleva más tiempo, también algunas relevantes desconfianzas respecto de el desempeño del perito y del peritaje como un elemento de convicción del juez que debe tomar decisiones tan importantes como las que acabas de enunciar. ¿Cómo ven ustedes, Carmen, por ejemplo, desde el ámbito de la medicina legal y de las otras profesiones que representan, cómo ven desde el colegio esta mirada crítica, cómo la asumen, cómo la han abordado? ¿Cuál es la integración que ustedes hacen de la interacción del perito con las otras partes del sistema? No estoy pensando solo en el tribunal, estoy también pensando en la universidad, en los procesos de formación, pensando en la experiencia de Carmen desde la docencia, la interacción con el mundo de las leyes, con el colegio de abogados, etcétera. ¿Cómo se instalan ustedes frente a esa mirada crítica de la sociedad? Arturo, yo te podría decir que esa ha sido la gran pelea de mi vida. Yo voy a cumplir 68 años mañana, así que no es una vida tan corta. Yo creo que falta mucho diálogo entre las demás instancias, incluso ante la ciudadanía y los peritos, ¿ya? Y parece muy misterioso cómo se forman y parece más misterioso lo que hacen. Y eso no debiera ser, porque la base de una investigación científica es justamente que ésta sea reproducible para ser presentada en tribunales. O sea, uno no puede presentar la cosa que se le ocurrió, sino que algo que ya se sabe que resulta, que los colegas ya le han dado su visto bueno porque siempre resulta, y que si viene otro perito de otra parte puede seguir los mismos pasos y le tendría que salir lo mismo, ¿ya? Y si no le sale lo mismo, tendría que haber una instancia en que los dos peritos puedan discutir
y decir, oye, pero ¿por qué no te resultó? Y, es que yo le eché 3 gotitas de esto. No, pues tenés que echarle 4, ¿ya? Por decirle algo muy sencillo. Las universidades, las carreras, los otros académicos y los estudiantes no le ven relación a la pericia con su vida personal ni profesional. La mayoría de mis colegas, por ejemplo, tienen terror de ser convocados a un tribunal, por razones así como, tal vez van a descubrir que yo tuve no sé, porque me detuvieron cuando yo tenía 17 años por andar fumando un porro en la calle. Y entonces es inútil que uno les diga, no, si no te van a llamar para eso, te van a llamar para preguntarte sobre un paciente que atendiste, ¿ya? Incluso al manifestarle que en realidad esto tiene que ver con los derechos civiles de los pacientes que lo puedan ejercer, digamos, por ejemplo, si a alguien lo atropellaron, se ocupan todas las constancias de cuando estuvo hospitalizado para sostener su demanda, y si no, no tiene cómo. Entonces, yo les reprocho que cuando dicen un paciente hospitalizado le ponen paciente ok, y esa es toda la evolución del paciente. Entonces eso no puede ser, ¿ya? Porque da la idea, no da ninguna idea en realidad, sobre cómo fue lo que pasó esto y cómo se complicó, cómo cicatrizó, qué día se fue de alta, por qué así, por qué se le quebró este hueso y no otro, etc. ¿Ya? Entonces lo ve como una cosa súper lejana cuando es algo de identificar aquellas personas que necesitan o que van a necesitar constancia de todo lo que les pasó y hacerlo como una forma más, o sea, esa definición de la OMS de que la salud es el completo bienestar físico, social y qué sé yo, para mí tiene mucho sentido la salud social, es decir, uno tiene que sentirse bien en la sociedad o en la comunidad donde está inserto, ¿ya? Y cómo se hace eso, los profesionales de la salud tenemos que contribuir a eso. Pero, Ahora, como te digo, lo ven muy lejano. Entiendo, Carmen, que lo que estás planteando es un ámbito poco visto, que es la importancia, por una parte, de la sociedad civil, y por otro lado, la interacción de la sociedad civil con los profesionales, en el caso que tú planteas desde el área de la salud. Desde la mirada del colegio, desde tu experiencia también en el área de la salud, ¿hacia dónde debe avanzar este diálogo? ¿Cómo se integran los programas de las distintas universidades? ¿Sería relevante que a lo menos en cada carrera se introdujera la idea de que un estudiante que va a llegar a ser un profesional puede devenir en un perito? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo motivar a los que se están formando a que luego que obtengan su acreditación profesional también no solo se atrevan, sino que se sientan invitados, convocados a desarrollar un rol tan delicado y que puede significar un gran aporte? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Yo creo que todas las carreras debieran tener durante toda su formación pequeños capítulos acerca del ser perito, ¿ya? Presentarlo como una alternativa posible en los primeros años y después entonces presentar actividades, por ejemplo, actividades de campo y periciales, actividades de laboratorio y periciales, actividades de, qué sé yo, por ejemplo, yo siempre recurro a ejemplos de la medicina porque es lo que tengo más cerca. Por ejemplo, ginecología y abuso sexual, pediatría y maltrato infantil, psiquiatría e internación no voluntaria,
o pacientes que cometen delitos y tienen enfermedades mentales, ¿ya? Neurología y traumatismo encefalocraneano. O sea, siempre estar haciendo un recordatorio del ángulo médico-legal, ¿eh? Porque siempre un ángulo de una gran ciencia o de una gran especialidad, pero siempre tiene un ángulo médico-legal, y de hecho todos los libros de medicina, de radiología, de neurología, etcétera. A mí me llegan muchos libros muy recientes. Todos tienen un capítulo de aspectos legales de tal especialidad. Transfusiones sanguíneas, aspectos legales. Fotografía médica, aspectos legales. Y acá no pescan eso, no lo toman en cuenta, y debería estar inserto por todos lados. Paulina. Yo quería agregar algo a lo que dice Carmen y a lo que tú consultas o estamos conversando. Dos cosas. La primera es que yo creo que es fundamental en las escuelas de Derecho, por ejemplo, tener un espacio para el tema pericial. Creo que también debiera estar dentro de me atrevo a decirlo, dentro de la malla de la academia judicial, un espacio, porque nos encontramos muchas veces, lamentablemente, que para los que trabajamos como peritos judiciales, en que nos encontramos bueno, es clásico lo que te voy a decir, en que dice, hágase el peritaje que corresponda, y el perito queda ahí con un montón de información y no sabe a qué se refiere el juez, y el juez, el abogado que lo solicitó, la persona o el defensor, no sé, y es porque él no maneja el tema de qué es lo que puede pedir también concretamente. No sé, la Carmen tiene ejemplos ahí muy gráficos en el tema de la medicina, pero no sé, necesito un peritaje psicológico o necesito un peritaje psiquiátrico, por ejemplo. Necesito designar a un tasador de derechos de agua o un tasador de una propiedad. Necesito designar a un experto en arte románico, no sé, o a un experto en literatura inglesa. Pero además, por eso te digo, yo creo que es importante, también es fundamental en las escuelas de Derecho que hubiera ahí un rinconcito, un módulo, una cátedra, o como queramos llamarla, en que se hablara de estos temas. Y además, creo que también en el resto de las carreras es fundamental tener una mirada hoy día interdisciplinaria, porque hoy día nos enfrentamos a que el perito de una especialidad muchas veces no puede trabajar solo, tiene que trabajar con un colega que complemente su informe. Por ejemplo, y aprovecho de mencionar el caso mío, yo me enfrento hoy día a un documento, pero puede que necesite colaboración de un perito informático, porque se trata de un documento además que está, ¿no es cierto?, tiene una versión digital, por ejemplo. Entonces ya no voy a solamente examinar el papel, sino que necesito el apoyo de un perito que revise el soporte informático o tecnológico, como queramos llamarlo. En el caso de la doctora, o en un accidente automovilístico o vehicular, hay lesiones y a lo mejor, ¿no es cierto?, fuera de ver la dinámica del accidente, los dos vehículos que están involucrados en el accidente, en la colisión, también necesitamos una mirada desde las lesiones para corroborar y complementar ese informe. Entonces, esa mirada de que no somos nosotros los únicos que vamos a entregar información al juez y que necesitamos colaborar y tener, ¿no es cierto?, comunicación y saber también cómo nos puede aportar otro perito desde otra especialidad, desde otra área. Yo creo que también es súper importante, de alguna manera, entregarla en la formación de pregrado. No puede un joven que recién sale, no sé, es titulado de ingeniería con grandes notas y un rendimiento académico de excelencia,
pensar que puede ser ya perito y que va a saber responder a lo que le están preguntando. Tiene que tener una inversión en lo que en el ámbito de la justicia, en cómo se maneja la justicia aquí, qué sistema de justicia tenemos en nuestro país, cómo, si viene algo de afuera, cómo enfrentar lo que viene, no sé, a lo mejor algún antecedente, algún documento, algún informe, alguna tecnología que debamos, ¿no es cierto?, aplicar acá. En el fondo tenemos que ampliar nuestra mirada, no solamente concentrarnos en lo que es nuestra profesión, sino que entender que hoy día en este mundo en que vivimos tenemos que comunicarnos con otras áreas, otros temas, otras tecnologías, otros países, otra manera de mirar las cosas. Pienso que es importante, pero como te digo, fundamentalmente creo que fuera de la formación en cada carrera, en la formación del derecho es fundamental tener una formación respecto al tema de los peritajes. Me atrevería, como te decía, así que dentro de la Academia Judicial también debiera haber ahí un módulo, un seminario, algún tipo de formación respecto al área de los peritos. Carmen. Yo agregaría que sería muy beneficioso diálogos entre los usuarios, árbitros, jueces, defensores, fiscales y otras personas, digamos, corredores de seguros, por ejemplo, que ocupan insumos periciales y que nos digan qué es lo que necesitan y cómo ellos creen que se hacen los peritajes, y cuándo creen que un peritaje es bueno y cuándo no lo consideran para nada, porque uno va a los tribunales y recita lo suyo y después se va, pero no sabe si lo que aportó tuvo alguna utilidad, sirvió para algo, fue entendido, porque de hecho en el mundo han surgido especialidades periciales, como por ejemplo diseño gráfico pericial, ¿ah? Que no son conocidos en absoluto aquí, ¿ya? Pero que existen y que se pueden implementar. Hay toda una cuestión de interpretación de delitos y de qué sé yo, a través del análisis del lenguaje. Claro, la lingüística, sí. La lingüística forense. Y acá son especialidades que no se conocen y pudieran ser muy útiles. Entonces, y tampoco se conoce a nivel de usuarios la complejidad que puede tener un peritaje, ¿ya? Que a veces necesita, ya prácticamente no se concibe la mirada de un solo perito, son equipos. Exacto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el colegio hay accidentólogos de tránsito, y a mí me ha tocado varias veces trabajar con ellos. Entonces ellos interpretan, por ejemplo, las fuerzas involucradas en un choque o en un volcamiento, y yo interpreto las lesiones. Y tendría que calzar, porque en una de estas mataron a alguien y lo metieron de adentro de un vehículo y lo quemaron, lo volcaron, qué sé yo. Y ahí entonces va a haber unas lesiones que no tienen nada que ver con lo que pasó con el vehículo. Entonces yo voy a tener que decir, esta cuestión no me calza aquí. Lo que usted me está diciendo, que el parachoque de atrás está doblado, pero esta persona parece que no iba sentada, ¿ah? Iba acostada, ¿ya? Entonces es muy raro esto y tendríamos que verlo de nuevo. Fija, entonces, y sería súper bueno que los usuarios transparentaran qué es lo que necesitan, qué les sería útil para guiarnos un poco en nuestro trabajo. Yo, cuando yo estaba haciendo la especialidad, en una de las partes donde estuve más fue en la CRIM. Y allá llegaban objetos diversos y todos decían, hágase la pericia pertinente, como dijo Paulina. Y eso es bastante impreciso, la verdad, porque es como que yo mandara a alguien a un laboratorio clínico con un papelito que diga, hágase el examen pertinente. ¿Ah? Entonces, bueno, pero ¿qué quieres? ¿Orina, glicemia, sangre? ¿Qué rayos? ¿Qué es lo que quieres? ¿Ah? Pero en nuestro medio no se da así, es decir, uno
a veces llama al solicitante, le dice, oiga, pero explíqueme qué es lo que necesita. Y otras veces a mí me pasa bastante, digamos, que yo me doy cuenta de la pregunta que hay detrás, pero no viene formulada. ¿Ya? ¿Y cómo es que después de tantos siglos ejerciendo distintos profesionales el rol del peritaje, si uno toma en cuenta, por ejemplo, que se dice que uno de los primeros peritos habría sido Arquímedes, ¿no es cierto? Que sería además Sí. el patrón de los peritos. Estamos hablando del siglo III antes de Cristo, ¿no? 22 siglos. ¿Cómo transcurren 22 siglos de un oficio tan relevante y todavía tenemos esa sensación, independiente de la vereda en que nos encontremos, de que el diálogo no se inicia? No de que no termina, no de que no se profundiza, sino que no se inicia. ¿Qué nos ha faltado? ¿Dónde hemos fallado? Em, ¿Por qué puede darse este fenómeno de que resulte un oficio tan desconocido quizás para la comunidad? Yo creo, Arturo, que el diálogo no se ha iniciado porque hay muchas actividades periciales y actividades de los jueces que han estado muy ligadas a las personas, ¿ya? Y no así protocolizadas de manera de hacer siempre lo mismo y en las mismas condiciones y qué sé yo. Porque a lo mejor Arquímedes era el ciudadano más conocido de su ciudad, de su polis, ¿ya? Y los jueces le creían porque era un hombre famoso y muy inteligente, qué sé yo. Pero después, por ejemplo, en la Edad Media se volvieron a usar prácticamente procedimientos mágicos para decidir si una persona era culpable o inocente. Entonces, durante muchos siglos no se usaron a los peritos. Después, en la época de la Inquisición, lo más importante era la confesión. Entonces, ahí la tortura le sacaba la confesión al imputado de una manera absolutamente aterradora muchas veces, porque se necesitaba la confesión para que el juicio quedara redondito, completo, ¿ya? Y ahí entonces los peritos no se acudió para nada, digamos, a ello, hasta que después, digamos, en el Renacimiento se empezó a usar la experiencia, por ejemplo, de los médicos militares, que sabían harto de heridas de bala, de obús, de cañón y esas cosas, y ellos trajeron muchos conocimientos de esa área a la parte pericial. Por otro lado, el asunto de los venenos también estuvo, había muchas cosas que corrían, pero que se determinaban de una forma muy loca, que el experto probaba los venenos para saber qué eran. Y en una de estas se nos moría el perito. Actualmente hay métodos infinitamente mejores, digamos, y que trabajan con muy poca sustancia. Y el reconocimiento de los peritos, que es una de las cosas que nosotros anhelamos más en el colegio, todavía está pendiente por parte de los usuarios y por parte de la sociedad en general. Es decir, nosotros somos personas que queremos ayudar a la justicia para que haya paz en la comunidad, ¿ya? Claro. Entonces, eso no es menor, es algo muy importante, pero ni unos ni otros parecen, no sé si lo quieren aceptar o no, no lo sé, pero por lo menos con su actitud parecen no estar muy interiorizados de eso. Arturo, Paulina. Perdón, Carmencita, sí. Yo quiero tomar una parte de lo que dice Carmen, porque yo creo que lo que aquí falta es una mirada desde lo social. Quizás ahí está una de las explicaciones por las cuales, ¿no es cierto?,
pasa esto, ¿no es cierto?, esta disonancia entre lo que es el mundo de los requirentes y los peritos por otro lado. Yo creo que de alguna manera tenemos que trabajar, y sería lo ideal, ¿no es cierto?, todas las partes que están aquí en juego, por relevar la importancia que tiene desde una mirada social la labor pericial. El acercar a la justicia, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener mejor y más justicia a las personas que no tienen acceso a solicitar un peritaje, a pagar un peritaje. Hoy en día sabemos, ¿no es cierto?, que la parte económica es un freno importante para acceder a un peritaje. Y entonces yo creo que esa es una arista que debemos enfrentar nosotros como colegio. Tenemos también esa inquietud de que sea más fácil y que sea más asequible el acceder a un perito, y tener una herramienta, ¿no es cierto?, que le dé al magistrado, no sé, al juez, herramientas con las que pueda fallar de mejor manera, o que contribuyan a su decisión judicial, y donde muchas personas lamentablemente no tienen acceso y no conocen de esto, no saben que pueden solicitar, lo que pueden requerir, ¿no es cierto?, a un experto que les informe y que informe a un tribunal sobre determinada materia. Y yo creo que ahí también, ahí está la falla, digamos, no hemos sabido comunicarnos ni comunicar este papel, esta responsabilidad que tenemos socialmente también de contribuir a la justicia, que tengamos la resolución, como decía la Carmen, de contribuir a la paz social, que podamos aportar a solucionar litigios que a lo mejor sin esta herramienta van a haber confusión y va a haber dificultades para llegar a la verdad. Creo que tenemos una gran responsabilidad respecto a aquello, nosotros como colegio. Estamos trabajando en ello, pero también necesitamos la interacción con las otras partes, tal como decía la Carmen, con los usuarios, con el sistema de justicia, con la institucionalidad también, porque aquí también tiene un papel la institucionalidad, ¿no es cierto? También no puede estar al margen de lo que pasa aquí en el ámbito de la justicia. A mí Por me hace ejemplo, mucho las sentido, municipalidades podrían tomar exacto, esto. a mí me hace mucho sentido esto Mm. que ustedes plantean de la relevancia del perito como un colaborador de la Administración de Justicia em, que, que puede contribuir a la paz social. Pienso, por ejemplo, en una situación muy cotidiana, ¿no? Dos vecinos que tienen una disputa por el deslinde, que si el cerco corre 5 centímetros más allá o 1 metro más acá, y requieren de un experto que pueda medir su terreno y decir, miren, la verdad es que según las escrituras de cada uno, el terreno se divide aquí, ¿no? Esa situación que puede ser tan cotidiana, que puede darse a lo largo de todo el país, y sobre algo tan básico, contar con alguien que pueda solucionarlo incluso antes de llegar a la justicia. Desde ahí también esto que están destacando de lo social desde lo vecinal, la posibilidad de que a través de las autoridades comunales se pueda acercar el rol del perito a la comunidad, me parece una mirada muy, muy aportadora en en un mundo que está tratando de salir de la jerarquía para instalarse en en el plano igualitario de la sociedad civil. Ahora, desde ahí, ¿qué estrategias están ustedes desarrollando para ese diálogo, para ese acercamiento? Porque no debe ser nada fácil pensar en eh, brindar un servicio que es altamente demandado, porque problemas hay en abundancia y profesionales que puedan aportar con su conocimiento a la solución, muchos menos. Entonces,
¿Cómo se hace ese ejercicio de equilibrio? Es bastante complicado, bastante desafiante, porque falta crear conciencia. Yo creo que el principal desafío del colegio es crear conciencia entre nuestros propios miembros de esta necesidad social de que las personas puedan acceder a lo pericial. Creo que las necesidades son múltiples y los recursos son escasos, ¿no es cierto? Esa es una máxima que tenemos que aplicar lamentablemente casi siempre. Pero creo que el trabajo que está haciendo el colegio, primero de tratar de socializar esta idea entre sus miembros, es una primera etapa. Después tendremos que llegar a los organismos que corresponda, porque hoy en día nuestro país tiene tantas preocupaciones y tantas crisis, ¿no es cierto?, y situaciones complicadas, que tenemos que primero hacer un trabajo interno y después plantearlo, pero la idea es hacerlo pronto. Como te digo, a lo mejor iniciando con litigios tan simples como lo que tú acabas de decir, Arturo, o en familia, por ejemplo, no sé, estas disputas que hay de repente, no sé, pues de habilidades parentales o qué sé yo, a lo mejor es más sencillo de lo que creemos resolverla, ¿no es cierto? Porque ahí, lamentablemente, ahí el tener solvencia económica para pedir un peritaje o que el perito haga, ¿no es cierto?, un informe como corresponde, también sabemos que es difícil. Entonces habría que buscar instancias, creo yo, fuera de crear esta conciencia entre los peritos, que también es una labor que tenemos que hacer, porque ahí también hay distintas miradas y de repente cuesta socializar esto. Una vez hecho aquello, o al menos comenzado a trabajar esto, ya trabajar hacia afuera. Yo creo que la primera propuesta es trabajar al interior, trabajar con los peritos, con nuestros colegiados primero, y de ahí irradiar al resto del mundo pericial. Yo creo que tenemos capacidad de hacerlo y que vamos a encontrar un eco importante, porque estamos viviendo en un mundo complicado, todos tenemos conciencia de aquello. Entonces, el granito de arena que podamos aportar a solucionar estos temas, yo creo que cada vez hay más conciencia entre nosotros. En nuestro país al menos, tengo esperanza de que podamos hacerlo. Creo que la idea es iniciarlo. Ahora veremos cómo nos va llevando el camino hacia adelante. Carmen. Yo lo que quería recordar, por una parte, es que el perito está mencionado en la ley, está dentro de la ley, pero no hay mucho conocimiento acerca de quién diablo es y qué es lo que hace. Y como dije al principio, debería haber un cierto intento de aguachamiento por parte de los usuarios, para que este perito se sienta dignificado e interesado por colaborar, ¿eh? Porque hasta este momento es pura autodisciplina nomás. Y muchas veces nosotros recibimos mucha hostilidad en los juicios, y eso es real. Sí. Entonces, ya que está en la ley, debería haber, por eso yo te agradezco que nos hayas invitado, porque esta es una instancia facilitadora de exponer nuestro rol. Y por otra parte, yo cuando empezó la reforma, a mí me encantó la idea de que decía que esto era para poner la justicia al alcance de todos, y que se terminaba con esa cosa de que las personas con más recursos tuvieran más privilegios y que las personas que no tenían recursos iban a recibir un refuerzo positivo e iban a tener acceso a estas cosas. Entonces yo dije, fantástico, eso es lo que yo he querido toda mi vida. Pero resulta que no, existe la Defensoría Penal Pública que paga los peritajes
privados muchas veces, porque ellos no tienen un aparato pericial desarrollado de las personas que son imputadas. Entonces tenemos obviamente que algunos imputados son culpables y otros no lo son, ¿ya? Entonces está bien eso, pero el problema es que las víctimas se tienen que pagar sus propios peritajes. Entonces a mí, por ejemplo, me llamó una amiga de una señora que vivía en la población Punta del Cerro, ¿ya? Que la señora iba a vender su casa para pagar un peritaje porque el fiscal de turno le había dicho que la causa de muerte de su hijo no se podía averiguar si no era con una exhumación y que la exhumación le iba a costar como 5 millones de pesos. Entonces esta señora, que yo conozco por otras causas, me dijo, mi vecina está aterrada porque dice que le van a cobrar 5 millones de pesos, entonces ella va a vender su casa para costear eso. Y a mí me partió el alma, po. Entonces yo le dije, comuníqueme con la señora, le expliqué que lo mejor era aprovechar las diligencias que ya se habían hecho, que exhumar al chico no tenía ni un sentido, dado lo que había pasado, estudiando los antecedentes, y al final logré dar con la causa de muerte del chico, la fotografié, en las muestras que le habían tomado, qué sé yo, y le dije, señora, no se le ocurra vender su casa. Pero entonces las cosas están así en muchos casos, y eso me parece súper terrible, porque esa es la realidad. Sí. Sí. Pero si pensamos que este es un espacio, y esa es la idea también, es un espacio de socialización, de comunicación, de extensión, y que va a poder ser escuchado, visto por muchos y muchas, y tuviésemos que pensar en una gran mesa a la que sentarnos a conversar, y que eventualmente alguien pudiese estar escuchando y sentirse invitado. ¿A quiénes les gustaría ustedes invitar a esa mesa? Ya para ir cerrando nuestra conversación de hoy, a lo menos pensar hacia dónde extender la invitación de otras conversaciones con más participantes o con otros que puedan hacer el aporte de su propio enfoque. ¿A quiénes sentarían a conversar? Piensen que tienen la mesa tan grande como ustedes quieran y la posibilidad de enviar correos electrónicos invitando. ¿Por dónde partirían? ¿A quiénes pondrían en esa mesa? Carmen. En primer lugar, a los usuarios, para que nos digan por fin qué es lo que necesitan y cómo lo quieren. Pero los usuarios son muy variados, porque el usuario puede ser el abogado, la abogada, el fiscal, el defensor, el juez, el afectado de un accidente. ¿En qué usuarios estás pensando? Yo estoy pensando en jueces, sobre todo, que son los principales que toman decisiones, digamos, con estos peritajes que hace uno. También los fiscales, también los defensores, también representantes de la comunidad, no se los considera, y yo creo que deben estar. Yo hice un magíster en bioética y una de las cosas que yo aprendí ahí es que para tomar decisiones informadas acerca de, por ejemplo, gastar miles de millones en un paciente, era necesario tomar en cuenta la opinión de la comunidad también. Incluso de ministros religiosos, si es que en la comunidad primaba una cierta religión. Si no, no, pero por lo menos representante de la comunidad. El Ministerio de Educación, porque ellos tienen que respaldar el asunto de los programas, de introducir contenidos en los programas, de considerar que esta actividad pericial es necesaria y es un camino también, como decías tú, Arturo. También el Ministerio de Salud, porque los peritajes de lesiones se hacen muy mal. Y hay facultades de medicina donde ni siquiera tienen medicina legal. Entonces, ¿cómo se solucionan la mitad de los problemas de la gente que va a los servicios de urgencia, lesionada o fallecida, con buenos
exámenes de lesiones, pero eso alguien lo tiene que exigir. Yo lo he dicho muchas veces a los fiscales, cómanse a los médicos que están en la urgencia, díganle que tienen que hacer bien su pega, porque está establecido, está publicado, está todo, desde el año 2012, entonces ya en 2022 que todavía no se den cuenta que tienen que hacer eso, me parece un plazo demasiado largo, ¿ya? Yo invitaría por lo menos a esas personas. No sé qué dice yo agregaría también a parlamentarios, porque yo creo que es importante legislar al respecto. Yo creo que, como nos decía el presidente de la Corte se mueve también dentro de ciertos límites, ¿no es cierto? Como todos. Y entonces hacer conciencia en los parlamentarios creo que también es importante. Yo sé que hay muchas materias y de discusión y a lo mejor esto parece que no es tan urgente, pero yo creo que hay que darle urgencia y creo que nosotros como colegio tenemos un papel que cumplir ahí, pero solos no podemos. Pero como decía la Carmen, necesitamos las personas que interactúan con nosotros como peritos en distintos ámbitos. Puede ser un perito, como dice ella, un perito médico, puede ser un perito ingeniero, y vamos a tener la misma manera de relacionarnos con las instancias que son comunes a todos. Y creo que también las organizaciones comunitarias son bien importantes, porque el acceso a la justicia debiera ser igualitario, no lo es, lo sabemos. Pero todos podemos contribuir a aquello, a crear, yo creo que lo más importante primero es crear conciencia, socializar estas ideas, y si podemos estar acompañados de otros actores es fundamental, solo no vamos a poder. El colegio de abogados también. Por ejemplo, claro, otras organizaciones similares, no sé, el colegio de abogados fundamentalmente, las facultades de derecho de las distintas universidades. Y no solamente en Santiago, sino que en provincia, en regiones, más bien que en provincia, yo creo que hay más conciencia de aquello que aquí en Santiago. En Santiago nos absorben las noticias del día a día, pero en provincia se viven realidades diferentes, entonces también llegar a actores de provincia, yo creo que es súper importante. Eso sería lo que te puedo aportar yo, Arturo. Muy bien, para ir cerrando, me quedo yo también con la invitación de pensar que este espacio puede ser esa gran mesa y eventualmente en las conversaciones futuras ir invitando a algunos de esos actores a conversar sobre este tema, quizás enfocarnos en algún momento en algún conversatorio más amplio, más extenso, más masivo, porque creo que hoy efectivamente hemos delimitado, hemos perfilado un fenómeno complejo, desafiante, pero quedan todavía muchos temas y muchas aristas, como se dice hoy día, Sí. por destacar, no solo desde lo negativo, porque creo que también hay muchos esfuerzos cotidianos desde profesionales muy responsables por cumplir el rol lo mejor posible, desde los cuales y con cuya experiencia también se puede ir construyendo, se debiera ir construyendo futuro. Quiero agradecer a ambas, le voy a dar la palabra para que nos podamos ir despidiendo, pero quiero agradecer en verdad a ambas por haberme regalado este tiempo, este espacio para que conversemos sobre un tema que, como ha quedado de manifiesto, es sumamente relevante en los tiempos que corren y en la posibilidad de acercar justicia a la comunidad. Carmen. Una de las actividades más satisfactorias que yo he hecho en mi vida y que me encantaría seguir haciendo es dictar clases de ciencias forenses a estudiantes de derecho. Una fue hacerlo en la Universidad de Chile, en la misma escuela que estudió mi padre. Y yo creo que debería continuar en eso,
debería haber más personas en la Escuela de Derecho que se interesaran por integrar esta asignatura, porque incluso si no se van a dedicar a lo penal, ni a lo de familia, ni qué sé yo, sino que es como una formación basada en el sentido común para la vida. ¿Qué hace usted si se le muere un pariente, por ejemplo? ¿Qué hace usted si su mujer entra en trabajo de parto y tiene que ir al hospital? ¿Qué hace usted si le dan una licencia por COVID y después no se la pagan? Es una formación para la vida. Entonces yo echo de menos esa instancia y me encantaría poder reanudarla. Así que yo lo veo como un desafío, pero también como una solución. Muchas gracias, Arturo, por darnos este espacio. Lo encontré una muy buena instancia. Gracias, Carmen. Paulina. Sí. Yo recojo las palabras de Carmen, creo que solamente nos queda agradecerte este espacio. Creo que en la medida que nos comuniquemos, vamos a ir arreglando estas cosas que parece que están fallando o a la que les falta, ¿no es cierto?, pulir. Creo que el espacio que tú nos das es muy importante para nuestro colegio, compartir la reflexión respecto a nuestra profesión, a nuestra actividad. Hace falta conversarlo, como te digo, desde la mirada social y desde la mirada ya interna. Quiero reiterar que estamos trabajando en aquello, iniciando desde el interior, para expandir hacia afuera estas ideas, y creo que los espacios como los que tú estás proporcionándonos para nosotros son fundamentales. Poder transmitir nuestras ideas, nuestra reflexión, nuestros valores y principios, los que inspiran a nuestro colegio, es muy importante. Te reitero los agradecimientos, espero que se dé otro espacio como este también, estamos disponibles, tenemos muchos otros colegiados que pueden compartir también sus ideas acá, si tú así lo estimas, pero quedamos a tu disposición para aquello. Muchas gracias, Arturo. Gracias. Hemos conversado hoy en Interfaz, Salud y Derecho con Paulina Müller Ugarte y con Carmen Cerda Aguilar, presidenta y directora del Colegio de Peritos Profesionales de Chile. Recuerdo que además de poder ver esta conversación en YouTube, se puede acceder a ella a través de Spotify, de Apple Podcast y Google Podcast. A ambas, nuevamente, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por la generosidad del tiempo y de la experiencia y conocimiento compartido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Arturo. Adiós, nos vemos. Adiós. Adiós.